Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares, y el día de hoy lo haremos en la compañía de la maestra Cecilia Vargas. Ceci, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jenny. Y vamos a tener el gusto, por supuesto, de estar con ustedes en una clase más de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a su clase de historia. El día de hoy continuaremos explorando ese proceso de democratización que ha hecho posible la alternancia en el poder. Como vimos la clase anterior, las reformas políticas fueron consolidando un sistema de partidos que se fue haciendo competitivo. Estas reformas políticas y la creación del Instituto Electoral fueron garantizando las condiciones y oportunidades para que a través de las elecciones los partidos políticos ganaran espacios de representación. No se trató de un cambio de la noche a la mañana, sino que fueron necesarios varios ajustes y modificaciones en nuestro sistema político. Antes de la reforma política de 1977 existían algunos partidos, pero el sistema electoral que había no era competitivo y hacía imposible que hubiera una alternancia. Además, el partido oficial contaba con una estructura corporativa fuerte, conformada principalmente por sindicatos y centrales campesinas. Esto impedía el pluralismo, pues controlaba a la oposición y en ocasiones la reprimía. Exacto. Además, para estos momentos había una mayor participación de la sociedad civil que denunciaba la corrupción y exigía sus derechos, y también reclamaba una mayor participación en los asuntos públicos. Por eso, desde el levantamiento armado de Chiapas, los casos de las masacres de Aguas Blancas y Acteal tuvieron la atención de la opinión pública, ya que eran una muestra de que persistía el autoritarismo y que se obstruía el proceso pacífico de transición democrática. Ante la crisis económica, la persistencia de los movimientos sociales que podían radicalizarse y la necesidad de abrir el sistema político para que abarcara la pluralidad de ideas e intereses fue que se apoyó la reforma constitucional de 1977 para abrir espacios de diálogo, de expresión y de participación a través del registro de nuevos partidos políticos. Es correcto, pero debido a la hegemonía del partido oficial, estos otros partidos siempre permanecían en la minoría y no tenían posibilidades de llegar al poder. Bueno, pero en las últimas décadas del siglo XX, al partido oficial comenzaron a complicársele un poco las cosas para mantener el control político, como en las elecciones de 1988, que vimos la clase pasada, donde a pesar de que el partido oficial fue declarado ganador, debido a la falla en el sistema, perdió credibilidad, la verdad. A raíz de este incidente, la población civil se puso más activa para vigilar los nuevos procesos electorales. Así fue. Y aunque en 1994 el partido oficial volvió a ganar las elecciones presidenciales, las constantes crisis económicas y sociales, así como la falta de resultados para resolverlas y la presión que ejercían los partidos de oposición y, además, las exigencias cada vez más presentes de la sociedad civil, hacían necesario seguir trabajando en la reforma político-electoral. Pero por eso, en 1996 se aprobó una reforma que buscó que los recursos económicos de los partidos fueran transparentes y que los partidos no fueran financiados por grupos empresariales o delincuentes. Para lograrlo, se incrementó el financiamiento público. Además, con esto los partidos estaban en condiciones de comprar espacios para aparecer en radio y en televisión. ¡Exacto! Por primera vez, todos los partidos políticos tenían más o menos las mismas condiciones para competir, de tal suerte que en las elecciones intermedias de 1997 los resultados fueron equilibrados. Por primera vez en la historia contemporánea de México, ningún partido tenía mayoría absoluta. Ya para las elecciones presidenciales del 2000, todos los partidos tenían representación ciudadana y todos tenían la posibilidad de participar y competir en el proceso electoral. ¿Y qué crees? ¿Qué? En las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo en el año 2000, por primera vez, después de casi 70 años, resultó triunfador un partido de oposición y el nuevo presidente de México fue Vicente Fox Quesada. De esta manera, a través de las elecciones competitivas, se dio la alternancia pacífica. A partir de este momento, el partido de oposición se convirtió en el nuevo partido oficial. Suena muy fácil decir que ganó un partido de oposición,
Pero para que eso sucediera, como hemos visto en estas clases, debieron modificarse muchísimas cosas en nuestro sistema político. Y supongo que a partir de este momento todo cambió en México. Pues bueno, no del todo. Hay que recordar que México arrastraba desde la década de los 70 una ola de crisis económicas. La década de los 90 también estuvo marcada por la violencia, pero sobre todo el principal reto fue pasar de un gobierno autoritario a uno nuevo que garantizara el pluralismo democrático. Sin embargo, una de las iniciativas más importantes del presidente Fox fue la creación de una agencia de investigación. ¿Una agencia de investigación sobre qué? Sobre el crimen organizado. Para el 2001, además de los severos problemas económicos y políticos y sociales que vivía México, el problema de la inseguridad se había agravado. Por eso, Vicente Fox, a través de un decreto que formalizó una agencia que estaba encargada de combatir los delitos federales como el secuestro, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y otros más. Además, se instauró la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establecía que cualquier ciudadano podía solicitar información para conocer cómo y en qué proyectos invertía el gobierno federal. ¡Claro! Seguro eso fue una de las respuestas a las constantes exigencias de la población que pedía transparencia y legalidad. Sí, y esa era una vieja exigencia. El periodo presidencial de Vicente Fox encontró resistencias para llevar a cabo los cambios propuestos en su plan de gobierno, porque hubo falta de acuerdos y entendimientos entre las principales fuerzas y los actores políticos de la sociedad para lograr estos cambios que esperaba la población. Las opciones políticas se fragmentaron y en este contexto se presentaron las elecciones del 2006, que serían una gran prueba para la joven y frágil democracia mexicana y en particular para sus instituciones electorales. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué una prueba? Pues por varias razones, Jenny. Primero, tuvo que ver con que desde que comenzaron las campañas electorales se presentaron por primera vez en la historia de México lo que denominamos campañas negativas, con las que los partidos, en lugar de plantear propuestas propias y concretas, más bien orientaron sus discursos de campaña a criticar y desprestigiar a los candidatos rivales. Esto representaba un reto para las instituciones electorales y para la población en general que no sabía muy bien cómo responder. Y el punto de mayor tensión llegó precisamente durante la jornada electoral. Pero, ¿ahí qué pasó? Si dice que la jornada electoral fue el punto de mayor tensión, eso me hace pensar que hubo problemas en el conteo de votos. Justo así fue, Jenny. Lo que pasó es que la sociedad mexicana estaba muy dividida para el momento de la elección. Tanto que en el conteo preliminar había casi un empate entre dos de los candidatos a la presidencia, lo que comenzó a generar suspicacias. Sin embargo, el tribunal encargado de dar fe sobre la legalidad de las elecciones declaró ganador a Felipe Calderón Hinojosa, candidato del que en ese entonces era el partido oficial. Y supongo que eso no le gustó nada al candidato opositor. Pues no, e incluso se organizaron movimientos de protesta. Pero finalmente Felipe Calderón se convirtió en el presidente de México con una ventaja mínima sobre su adversario principal del partido de izquierda. El resultado de las elecciones demostró que solo el 35.89% de los mexicanos votó por Calderón, mientras que el otro candidato opositor obtuvo el 35.31% de los votos. Es una diferencia mínima. Y no me imagino lo difícil que fue gobernar para Felipe Calderón cuando, pues, menos de la mitad del país votó por su partido. Y no solo eso, Jenny, sino que las consecuencias de esta elección demostraron que México vivía una severa crisis política y que era necesario seguir trabajando en reformas electorales. Aunque en las elecciones participó la población ejerciendo su voto, las disputas entre partidos y la desconfianza en las instituciones evidenciaron que aún faltaba mucho para tener un sistema verdaderamente democrático. Entonces, ¿qué hizo Felipe Calderón como presidente? Pues, entre las principales aportaciones de su gobierno se encuentra que en el 2011 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos y se facultó a la Comisión de Derechos Humanos de México para investigar las violaciones graves a las garantías individuales. Esta reforma quiere decir que todas las autoridades quedaron obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. ¿Estoy en lo correcto?
algo muy importante para nuestro país, principalmente después de que fueran las mismas autoridades quienes atentaran contra la integridad de las personas. Además, se pusieron en marcha diversos proyectos como la planta hidroeléctrica de Yesca, en Jalisco, el puente Baluarte, la carretera que conecta Durango y Mazatlán y el túnel Emisora Oriente, en el Estado de México. Maestra, tengo una pregunta. ¿Felipe Calderón fue quien dio inicio al combate contra el crimen organizado? Así es. ¿Y ese combate fue bueno o fue malo? Ay, pues al igual de muchos de los temas que hemos tratado ya en nuestra clase de historia, no podemos decir así como así si fue bueno o malo. Recuerda que la historia, como disciplina del conocimiento, no juzga el pasado. Los historiadores buscamos comprender qué fue lo que aconteció. Sí, eso nos debe de quedar claro. Entonces, ¿qué se escogió? ¿Por qué se escogió una estrategia así? Pues, en principio, la estrategia de la guerra contra el narcotráfico buscaba recuperar la fortaleza del Estado y devolver la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal al narcotráfico y también a otras formas de crimen organizado, lo cual, pues la verdad, resultaba alentador, porque los niveles de violencia e inseguridad que experimentaba México eran muy altos, pero también porque desde hacía varios años estaba en marcha una estrategia de seguridad internacional conocida como la guerra contra las drogas, que involucraba a los gobiernos de Estados Unidos y varios países de América Latina. De esta forma, con el apoyo de Fuerzas Armadas, el Estado mexicano emprendió una lucha para acabar con este problema. Ah, ya voy entendiendo. En un contexto de crisis política, debido al reñido proceso electoral de 2006 y al controversial triunfo de Felipe Calderón, su gobierno decidió emprender una campaña de combate directo al narco con apoyo del ejército, donde los beneficiados serían los ciudadanos y ciudadanas de México. Pues eso se esperaba, pero el crimen organizado contraatacó con todo su poder al Estado. Tristemente, en el fuego cruzado de ambas fuerzas, la población civil también salió afectada y el saldo social de esta estrategia se contabiliza en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles. Fue en este contexto de agravamiento de la inseguridad que se presentaron las elecciones de 2012, cuyos resultados fueron un retorno del partido que durante 70 años se le había considerado como el partido oficial y que en el año 2000 había vivido su primera derrota histórica. ¿Eso quiere decir que el gobierno de alternancia solo duró 12 años? En esta etapa sí. ¿Y cómo fueron las elecciones de 2012? ¿Quiénes fueron los candidatos? Los candidatos presidenciales fueron 4, Jenny. Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri. ¿A qué? ¿Una mujer fue candidata presidencial? Así es, pero no te sorprendas, porque ella no fue la primera mujer en postular para la presidencia. ¿Ah, no? No. En 1982 y 1988, Rosario Ibarra de Piedra compitió en las elecciones. Luego, en 1994 lo hicieron Cecilia Soto y Marcela Lombardo, y en el 2006 lo hizo Patricia Mercado. Sin embargo, el porcentaje de votos que obtuvieron sus partidos fue realmente muy bajo y por eso casi no se mencionan. Con todo, es importante reconocer los esfuerzos para lograr la participación de las mujeres en la vida política del país, que comenzaban a dar frutos. Pues en las elecciones de 2012, Josefina Vázquez Mota obtuvo un porcentaje importante de los votos registrados. Eso sí me sorprende. Y también me da gusto. Claro, durante las campañas, cada candidato presentó sus propuestas para responder a las diferentes problemáticas del país y para atender las necesidades crecientes de la población. Por ejemplo, para Enrique Peña Nieto era necesario dinamizar la economía e implementar una estrategia de seguridad centrada en reducir la violencia, mientras que para Josefina Vázquez Mota era necesaria una reforma laboral en materia económica y hacer más eficiente el combate contra el crimen organizado. Por otro lado, para Andrés Manuel López Obrador, él lo que quería era dar un rol más activo al Estado en la promoción del empleo y el crecimiento, así como tomar mayor control en la explotación de los recursos naturales. Maestra Ceci, ¿y este proceso electoral se llevó a cabo de manera, por fin, pacífica y transparente? Pues más o menos.
Durante las elecciones de 2006, que fueron muy complicadas para el Instituto Electoral, en 2007 y 2008 se llevaron a cabo ciertas reformas electorales que buscaban garantizar la equidad y la transparencia del proceso y restablecer la confianza en la autoridad electoral y en las elecciones. ¿Y qué establecían estas reformas? Entre otras cosas, establecieron que el tiempo de campaña se reduciría de 6 meses a solo 3, que los partidos podrían financiarse únicamente con el 10% de capital privado y además se redujo el financiamiento público. Dentro de los cambios más importantes estaba la prohibición de la venta de espacios televisivos para propaganda electoral, de tal forma que los partidos quedaban obligados a respetar los tiempos que se asignaban de manera equitativa por el Instituto Electoral. Por lo que veo, estas reformas buscaban un proceso más transparente y sobre todo equitativo para competir en las elecciones. ¿Estoy en lo correcto? Claro. Sin embargo, a pesar de los cambios, el proceso de 2012 y sus resultados fueron nuevamente cuestionados, multiplicándose las denuncias sobre gastos de campaña y compra y coacción del voto. ¿Y qué candidato ganó esas elecciones? Enrique Peña Nieto. Él fue declarado presidente de México para el periodo de 2012 a 2018. Para este momento, el mayor desafío era restablecer las condiciones de paz social en las zonas que estaban más afectadas por la violencia, además de los crecientes problemas económicos, políticos y sociales. Y me imagino que para poder gobernar, Enrique Peña Nieto tuvo que establecer acuerdos con el resto de los partidos de oposición, que de cierta forma pues representaban a otras facciones de la sociedad, ¿verdad? Correcto. Eso fue justo lo que hizo. Durante su gobierno se establecieron ciertas alianzas con varios partidos de oposición para hacer posibles las reformas estructurales que Peña Nieto proponía. Sin embargo, en 2014 se consolidó un nuevo movimiento de oposición con ideología de izquierda que tomaría fuerza y se alzaría como el principal contrincante del partido oficial. Y ahora sí ya llegamos a las elecciones de 2018. Las elecciones para presidente más recientes que se han llevado a cabo en nuestro país. Así es. En 2018 se celebraron las elecciones que por primera vez un candidato de un partido de izquierda ganó la presidencia, obteniendo una amplia mayoría sobre sus adversarios, pues Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones con aproximadamente 53% de los votos registrados. Entonces nos encontramos ante una nueva alternancia en el poder, ¿es correcto? Exacto. Y en esta ocasión, el porcentaje de participación ciudadana en el proceso electoral llegó a ser tan alto como cuando se dio la alternancia por primera vez en el año 2000, demostrando con esto lo importante y decisiva que es la participación de todas y todos para generar estos cambios políticos de los que se alimenta la democracia. Les invitamos a ver la siguiente cápsula, en donde el doctor Lorenzo Meyer nos explica, de manera resumida, cómo fue este cambio en el proceso de alternancia en el poder. Bien, mi nombre es Lorenzo Meyer y yo soy profesor universitario. Esta vez vamos a hablar sobre un tema político fundamental, la democracia. ¿En qué consiste, entre otras cosas, la democracia? En que todos los ciudadanos de un país, de una sociedad, tienen alguna participación en la selección de sus gobernantes y en otras cosas, pero eso es lo más importante, la participación en la conformación del grupo que va a gobernar el país, el estado, el municipio. Ha sido muy difícil en México lograr la democracia. En principio, ustedes lo saben, México es una república democrática desde que consiguió la independencia. Por mucho tiempo, la democracia en México fue forma, pero no contenido. Yo todavía recuerdo que durante un buen tiempo, mientras yo era niño, joven y ya bien adulto, un solo partido tenía el poder. Sí, cambiaban las personas, pero no cambiaba el partido. Entre otras cosas, la democracia ahora es la alternancia en el poder de los partidos. En el Congreso hay varios partidos y el propio presidente. En un sexenio es de un partido y en otro sexenio es del otro. ¿Y quién decide ese cambio? Bueno, en parte
el voto ciudadano, el voto de nosotros como miembros de una sociedad. No crean que esto ha sido siempre el caso. Durante mucho tiempo, milenios, en los imperios, en las sociedades del pasado, pues el gobernante, el rey, era él y un grupo muy pequeñito el que decidían los temas políticos y ejercían el poder. Esto fue cambiando lentamente, poco a poco. Fue en Grecia, fíjense, hace como 2500 años que se decidió en la ciudad de Atenas que todos los ciudadanos debían de participar en política, todos. Ellos debían de decidir quién los gobernaba e incluso se podía hacer un sorteo para ver quiénes iban a ocupar los puestos de poder. No había partidos, había un sorteo. La suerte decidía quién, porque todos tenían derecho a participar y a ejercer el poder. Bueno, hoy en México y en muchas partes, este proceso se hace a través de los partidos. Los partidos presentan a sus candidatos y uno, como ciudadano, es el que tiene la libertad, la opción, la obligación, diría yo, de decidir en el momento adecuado, cruzar una boleta y ponerla en la urna. Y con eso se toma una decisión fundamental en política. Pero eso es muy reciente. Han sido reformas y reformas y reformas políticas que nos han hecho alejarnos de ese momento en que en México se sabía quién iba a ganar la elección antes de que se hiciera. Ahora hay un elemento de la democracia bien importante, la incertidumbre. No está determinado o predeterminado quién va a ganar. Depende, pues, en buena medida de la decisión de los ciudadanos, y la decisión de los ciudadanos debe de ser una decisión informada. Ustedes deben de informarse desde ahorita, desde este momento, para que cuando lleguen a la edad adulta tomen la decisión en función no solamente de quién es la persona que por la cual van a votar ustedes, sino cuál es el programa que propone para resolver los problemas de la nación, de su estado, de su comunidad. Solo informándose y participando puede sostenerse la democracia, que no es la panacea, no es lo que resuelve todos los problemas, pero todos los otros sistemas lo hacen peor. Así que hay que mantener la democracia. Nos costó mucho trabajo, mucho, y ustedes están obligados a seguir manteniendo este sistema para ustedes, para sus hijos, para el futuro de México. Espero que cumplan con este cometido y sean ustedes unos buenos ciudadanos. Y me despido de ustedes recordándoles que si esta clase se da a distancia es porque está el virus. Y si está el virus, tenemos que tomar nuestras precauciones. Ustedes, sus padres, sus hermanos, su familia, tienen que protegerse lo mejor que puedan. Hay vacunas, habrá vacunas. De todas maneras, no está de más seguir manteniendo sana distancia y los tapabocas. Como muy bien nos explicó el doctor Meyer en el video, la democracia es la forma en la que el pueblo participa y ejerce su derecho a votar y elegir a sus gobernantes. Sin embargo, es bien importante que recordemos que la democracia es mucho más que eso y debemos entenderlo como una forma de vida. Vivir en democracia significa defender la libertad de todas y todos para pensar, opinar y actuar como queramos, mientras no perjudiquemos los derechos de los demás. Y defender la libertad implica practicar el respeto hacia todas las personas, independientemente de su origen, de su sexo, de sus características físicas o de su forma de pensar. Exactamente, Jenny. Además, vivir en democracia exige tomar parte activa de la vida política y social de nuestro país. Esto significa que debemos informarnos acerca de las cuestiones que nos afectan y participar en la toma de decisiones para resolver los problemas de todos. Asimismo, además de los valores de libertad, respeto, participación activa, la democracia exige que todas y todos seamos tratados con justicia, igualdad y sobre todo equidad,
para comprometernos solidariamente a construir una sociedad justa y sin exclusiones. Así es. En la clase de hoy aprendimos que para lograr la alternancia política fueron necesarios varios ajustes en el sistema político y electoral de nuestro país que no hubieran sido posibles sin las exigencias y la participación activa de la ciudadanía. También aprendimos que a partir de las elecciones del 2000, diversos partidos políticos han ocupado la presidencia de nuestro país y que para poder gobernar ha sido necesario llegar a acuerdos y alianzas con los partidos de oposición. Finalmente, aprendimos que la democracia es una forma de vida que nos invita a expresarnos libremente, a respetarnos mutuamente y a participar activamente en la construcción de una sociedad más libre, más justa y más equitativa. Aquí hacemos énfasis para que platiques con tu familia sobre cómo recuerdan esta etapa de la historia de nuestro país. Pregúntales si recuerdan alguna anécdota de las elecciones que mencionamos en esta clase. Y por ahora nada más te agradezco, Ceci Vargas, por estar con nosotros, por todo lo que aprendimos hoy y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, Jenny. Nos vemos en la próxima clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Alternancia en el Poder de Historia de Quinto Grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos!